Buenos, buenos días, ingeniera. El tema que vamos a debatir en el siguiente grupo es sobre el etnocentrismo y la relatividad cultural. Este grupo se encuentra conformado por mi persona, llamado Daniel Chimbolema, y mi compañera Stephanie Ulloa. En este video se debatirá sobre el tema del etnocentrismo y el relativismo cultural. El etnocentrismo tenemos en cuenta que se encuentra basado como una doctrina ideológica o de estilo en el cual las personas observan al mundo de acuerdo al contexto de su propia realidad. Esta es una definición conceptualizada por la antropología para referirse a las tendencias que llevan a una persona o grupos sociales a deducir la realidad a partir de sus propios conocimientos y saberes culturales. El relativismo cultural, en cualidad o punto de vista por el que se explica la representación del mundo, los valores, las prácticas o creencias en un grupo social en relación a los valores de su propia cultura. La primera pregunta a debatir es si es posible evitar por completo el etnocentrismo o es una tendencia natural del ser humano. El etnocentricismo puede ser una tendencia natural, pero el relativismo cultural propone que las personas pueden superar esta visión si se educan en la diversidad y aprenden a comprender otras culturas sin juzgarlas desde su propia perspectiva. Pues al considerar pues no es posible evitar completamente el etnocentrismo, ya que esta actualmente es una tendencia natural del ser humano, ya que se encuentra basada en las necesidades de dar sentido al mundo a partir de su propia cultura. Desde una perspectiva evolutiva, favorece los valores prácticos del propio grupo, que ha sido una estrategia para la cohesión social y la supervivencia de las culturas. Todo esto, aunque es difícil erradicarlo por completo, sí es posible reducirlo mediante la implementación de la educación, el contacto intercultural y el desarrollo del pensamiento crítico. La conciencia sobre el etnocentrismo nos permite adoptar una perspectiva mucho más relativista, apreciando todas las diversidades culturales sin ningún tipo de prejuicios. En la pregunta 2 del debate, ¿existen valores universales o toda moralidad es cultural relativa? Claro que existen valores que son, parecen universales. Por ejemplo, el rechazo, el asesinato dentro de los grupos, el cuidado de los niños, condenas sobre la traición, ya que éstas se encuentran sobre bases biológicas y sociales que son fundamentales para la supervivencia de los pueblos. Sin embargo, la manera en que los valores son expresados y se aplican según la cultura, algunas corrientes filosóficas sostienen que toda la moralidad es relativa, porque ésta se encuentra construida dentro del contexto social y cultural. Otras culturas defienden ya que hay principios éticos universales, como los derechos humanos, que son los que trascienden las diferencias culturales. En la práctica, hay tensión entre el relativismo cultural y la búsqueda de normas éticas comunes para toda la humanidad. Según el relativismo cultural, la moralidad no es universal, sino que depende de cada sociedad. Lo que es considerado lo bueno o lo malo varía según el contexto histórico y social de cada cultura.
¿El etnocentrismo es necesario para preservar la identidad cultural? No es necesario. El relativismo cultural sostiene que se puede valorar la propia cultura sin despreciar otras. La identidad cultural es dinámica y puede coexistir con la diversidad. El etnocentrismo no, no necesariamente es necesario para conservar la identidad cultural, ya que el etnocentrismo extremo puede llevar a la intolerancia y al rechazo de otras culturas, mientras que en un enfoque que se basa en el respeto mutuo y en el intercambio cultural, permite que se obtenga una identidad dinámica y enriquecida. Las identidades culturales no tienen que ser rígidas ni excluyentes. Así pueden, sin ningún tipo de dificultad, evolucionar sin perder sus esencias. En la pregunta 4 del debate tenemos, ¿el relativismo cultural debilita la identidad nacional? Pues, pues esta depende de cómo se pueda dar a entender el relativismo cultural. Si ésta se utiliza para justificar la indiferencia hacia las propias culturas, podría generar una pérdida de identidad nacional. Sin embargo, si se entienden como actitudes y aperturas hacia otras culturas, pueden enriquecer las identidades nacionales al permitir evolucionar sin perder sus raíces. Las sociedades no son, ninguna es estática y los contactos con otras culturas han sido un punto clave en la formación de las culturas nacionales a lo largo de toda la historia. En este sentido, un relativismo bien equilibrado no debilita las identidades, sino que las hace más flexibles y más adaptables. El relativismo cultural no debilita, sino que la enriquece al permitir una mayor comprensión de otras culturas y su influencia en la identidad propia. Además, ayuda a evitar el nacionalismo extremo que puede llevar a conflictos. En conclusiones, la relación entre etnocentrismo y relativismo cultural es compleja y fundamental en debates sobre la identidad, moralidad y el derecho humano, mientras que el etnocentrismo puede llevar a la imposición de valores y al rechazo de otras culturas. El relativismo cultural promueve la comprensión y el respeto por la diversidad. Bueno, muchas gracias, ingeniera. Esta ha sido la presentación del grupo en el debate. Presentación del grupo conformado por mi persona, Daniel Chimbolema, y la compañera Estefanía Ulloa. Estefanía Villa.